Primero vamos a revisar el tema de la validación del régimen tributario. Después vamos a hablar de los niveles de tributación. Posteriormente hablaremos de un pequeño comparativo considerando los regímenes principales que conocemos, 14A, 14D3, 14D8, renta presunta y pequeño contribuyente con algunas variables que son de interés. En el punto 4 vamos a ver la determinación de la base imponible, que es importante tener claridad respecto a que es un cálculo que depende del régimen tributario y un poco eso es lo que abordamos en la presentación. En el punto número 5 hablaremos de los métodos de capital propio tributario, que también es un concepto que se conoce conceptualmente, pero que dependiendo del régimen también tiene algunas variables. Vamos a hablar del registro de renta empresarial, vamos a hablar de un pequeño comparativo entre los distintos regímenes y principalmente tratando de mencionar situaciones que tienen un tratamiento distinto dependiendo el régimen. Y finalmente, un pequeño recordatorio respecto a cuáles son los recuadros obligatorios del formulario 22, dependiendo del régimen tributario, y las declaraciones juradas de renta. Así que vamos a comenzar. Dice que no ve la presentación. Estimados colegas, ¿ven la presentación? Ah, ya. Ok. Sí, yo también la veo aquí. Yo tengo de hecho, por donde estoy hablando, que es a través del teléfono, como un usuario más, veo la presentación, por lo tanto tengo la idea de que se ve bien. ¿Ya? Listo. Primero, punto número 1. La importancia del régimen tributario. ¿Por qué es importante el régimen tributario? Porque dependiendo del régimen tributario, se derivan todas las demás obligaciones del régimen. Estamos claros que hay conceptos que son comunes para todos los regímenes, determinar la base imponible para determinar el impuesto de primera categoría, aplicación de ciertos créditos, ciertos beneficios, etc. Pero en particular, por ejemplo, cuando hablamos del régimen tributario, no es lo mismo determinar la base tributaria de un régimen 14A respecto a un 14D3. Por eso, y no solo eso, hay otras cosas, el capital propio, el registro de renta, una serie de obligaciones tributarias que pueden ser transversales para algunos regímenes, pero que en el cálculo en sí no se determinan de la misma forma porque dependen del régimen tributario. Como dice ahí, cada régimen tiene normas particulares de tributación, en todo sentido. Acá empezamos a mencionar algunos, los principales, por supuesto, los regímenes tributarios del régimen 14A, el llamado régimen parcialmente integrado. Tenemos el régimen tributario del artículo 14b número 1 y número 2, donde están las rentas simplificadas y también se menciona la renta presunta. Tenemos el artículo 14d de la ley de la renta, donde está el régimen PROPYME, el número 3, y el régimen de transparencia, el número 8. Y tenemos el artículo 14, letra G, eh, donde se norma tributariamente, aunque es un saludo a la bandera prácticamente, las organizaciones sin fines de lucro y algunas organizaciones estatales. ¿Por qué digo que es un saludo a la bandera? Porque lo que me dice el 14G dice, este tipo de organizaciones sin fines de lucro no entran a la tributación normal del artículo 14. Ahí hay todo un tema. Lo único que les puedo decir, considerando que estamos hablando un poco resumidamente, no nos podemos extender mucho en algunos temas, es importante tener presente que las organizaciones sin fines de lucro, por sí mismas, no son entidades exentas de impuesto de renta ni impuesto IVA, que es un error súper común. Si una organización sin fines de lucro, por ejemplo, una comunidad organizada, una parroquia, vende completos, eso está afecto a IVA. Por tanto, no, el hecho de ser una organización sin fines de lucro no lo exime de IVA. De la misma forma, una organización sin fines de lucro, por ejemplo, si hace compras no justificadas, yo perfectamente eso lo puedo considerar como un gasto rechazado, o eventualmente como un retiro de alguno de los dueños que en realidad no tiene, pero tiene un tratamiento distinto. Entonces, principalmente el mensaje es mucho cuidado. Las organizaciones sin fines de lucro, si tienen actividades que caen dentro de la definición de primera categoría o IVA, están afectas impuestos sí o sí. No cumplen las obligaciones tributarias de un régimen general normal, pero igual están afectos a impuestos, ¿ya? Para que lo tengan presente. Y finalmente el pequeño contribuyente, que yo siempre lo menciono porque es un trauma que tengo de que cuando estudié esto muchas veces nunca lo vi, nunca lo estudié o yo no lo tomé en cuenta, y sin embargo es una forma de organizarse, sobre todo como lo dice la palabra, la propia ley, como pequeño contribuyente, porque tiene beneficios tributarios principalmente de simplificación. En concreto, y el mensaje principal de este primer punto es, ojo con el régimen tributario. No es lo mismo estar en un régimen 14A que un 14D3 o un 14D8. Tienen distintas
obligaciones, aunque en algunos casos son transversales. Y es importante tenerlo presente, porque incluso dentro del artículo 14D3 y 14D8, que en algún momento vamos a ver, hay tratamientos que no son iguales, a pesar de que se ha dicho de que ambos tienen la misma normativa respecto a la determinación de su base imponible. ¿Ya? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con que el régimen tributario es sumamente importante, porque dependiendo del régimen tributario se derivan las demás obligaciones. Cuando hablamos de un proceso de renta anual empresarial, eso. Pues bien, si estamos diciendo que el régimen tributario es importante, la pregunta es, ¿cómo sé yo cuál es mi régimen tributario? Tenemos tres normas de oro, por decirlo de alguna forma, respecto a cómo se define un régimen tributario. Estas tres reglas de oro están relacionadas, a ver, antes que nada, estas tres reglas de oro son independientes o podríamos decir excluyentes. Me refiero al hecho de que basta de que una de estas situaciones se cumpla para que yo quede inmediatamente tributando en el régimen 14A. Es necesario decir que el régimen 14A es una especie de régimen castigo, porque cuando yo dejo de cumplir alguna de estas normas que vamos a revisar, caigo automáticamente en el régimen 14A, como que fuera el régimen castigo, entre comillas. La verdad es que podríamos decir que sí, porque en lo que es el castigo al crédito que tiene por naturaleza el régimen 14A, la restitución del impuesto a la renta, la restitución del crédito, el castigo del 35%, por sí solo ya es un hecho que, comparándolo con otros regímenes tributarios, es nefasto. No encuentro el sinónimo en realidad, pero lo que quiero decir es que perder un crédito por un impuesto pagado de un 35% es un monto significativo. Y es la principal justificación, podría decir, de por qué este régimen 14A es una especie de régimen castigo. Y cuando yo no cumplo con ciertos requisitos para quedar en un régimen simplificado, me voy inmediatamente al régimen 14A. El principal concepto turbio del régimen 14A es justamente la restitución, porque en comparación a los demás regímenes no tienen restitución al crédito. ¿Ya? Bueno, eso es lo primero. Veamos ahora estas tres reglas de oro. La primera es el capital efectivo inicial. La norma me dice que si usted inicia actividades con un capital efectivo inicial superior a 85.000 UF, queda inmediatamente en el régimen 14A sin importar nada más. Importante señalar que el capital efectivo como concepto se refiere al activo valorizado tributariamente. Cuando uno calcula el capital propio en un régimen 14A semi-integrado, se da cuenta de que el activo tributario en sí es el sinónimo del capital efectivo. ¿Ya? No es el capital tributario inicial, es el capital efectivo, la composición de los activos. Si yo inicio una empresa con un activo de 10 y tengo un pasivo de 7, tengo un patrimonio de 3. Podríamos decir que tengo un capital propio de 3. Esta norma no se refiere al capital propio, se refiere al capital efectivo. En la situación que acabo de plantear, serían los 10 y no el neto de los 3, que es el patrimonio. Es el activo tributario, el capital efectivo. ¿Ok? El punto número, no tiene mucho que decir, es tan simple como esto. Me paso del capital efectivo inicial de 85 y quedo en el régimen 14A. Algo que siempre digo, acá hecha la norma, hecha la trampa, porque si yo tengo una empresa y voy a iniciar capital con un capital efectivo superior a 85, entonces empiezo con 75.000 y durante el año le agrego los 10.000 y me saco esta cosa de encima. Por tanto, un poco una letra muerta. Está mal hecha, hay que decirlo. Es independiente de los pillines que le buscan el recoveco, pero está mal hecha, sin duda. El punto número 2, la segunda regla, que si no se cumple, el contribuyente queda tributando en el régimen 14A. ¿Cuál es esta? Se refiere a que si el contribuyente supera dentro del total de sus ingresos brutos, superan un porcentaje superior al 35%. A ver, me estoy explicando mal. Hay ciertas actividades económicas que si forman parte de los ingresos brutos, superando cierto umbral de porcentaje, provoca que las empresas queden en el régimen 14A. Las actividades económicas a las cuales me refiero son principalmente aquellas relacionadas a arriendo de bienes raíces no agrícolas y actividades de rentas de capitales mobiliarios, que están mencionadas en el artículo 20 número 1 y 20 número 2. Si yo, por ejemplo, arriendo bienes raíces, no es mi actividad principal, pero arriendo bienes raíces, y tengo otra actividad, por ejemplo, compra-venta de juguetes chinos, y si yo vendo 100 en total, a ver, el porcentaje que yo menciono es del 35%. Si yo tengo
a ver, y quiero manifestar los números. Si tengo, por ejemplo, tengo ingresos de compra-venta de juguetes chinos por un 50% al total, y tengo ingresos por arriendo de bienes raíces no agrícolas por un 50%, el resto, eso provoca que por el hecho de que los arriendos por bienes raíces no agrícolas superen el 35% respecto al total de ingresos brutos, me deja en el régimen 14A. Eso quiere decir, que es una pregunta bastante frecuente, que por el solo hecho de ser una entidad que se dedica al corretaje, arriendo bienes raíces, automáticamente queda en el régimen 14A. No da lo mismo el capital efectivo y la norma que vamos a mencionar a continuación. El solo hecho de superar ese umbral provoca que este tipo de entidades, como por ejemplo una entidad solamente que se dedica a inversiones de capital inmobiliario, inversión en acciones, etcétera, quedan en el régimen 14A. Y el tercer punto, que es un poquito más complejo, principalmente porque involucra ingresos de sociedades relacionadas. Y es que si una entidad supera en un plazo, no, supera en un periodo, supera, a ver, la norma me dice que si yo supero los ingresos brutos por un monto de 75.000 UF, quedo en el régimen 14A. Este cálculo se calcula de manera de promedio de los últimos 3 años. Es un cálculo promedio de los últimos 3 años y si tengo menos de vida útil, vida útil en mala palabra, si la compañía tiene menos vida que 3 años, se calcula con los años que tenga de vida. Pero en concreto, si yo supero el umbral de los 75.000 UF, quedo en el régimen 14A. Lo que está entre paréntesis que es muy importante porque hace más complejo el cálculo así, porque yo debo sumar los ingresos de entidades relacionadas cuando hago este cálculo de ingresos brutos. De hecho, es muy común que se produzca que entidades que por sí solas están bajo el umbral y eventualmente pueden acceder a tributar en un régimen 14 de 3, propino, o de transparencia o renta presunta incluso, pero por la norma de los ingresos relacionados queda contaminado y todas las sociedades que forman parte del grupo quedan dentro del régimen 14A. ¿Sabéis que le cuento algo? Me siento súper incómodo porque estoy haciendo la presentación con los mínimos recursos. Yo aquí se supone que tengo otra pantalla, voy viendo lo que viene, tengo ciertas anotaciones. Ahora no puedo ver nada de eso. Cami, por favor, estoy en reunión. Cami, estoy en reunión. Ya, como les decía, las 3 normas tienen en reglas que si yo no cumplo alguna de ellas, caigo en el régimen 14A. Importante ahora tener presente, porque estamos en el año tributario 2023, que si eventualmente yo caí en alguna de estas situaciones durante el año 2022, el cambio de régimen se produce a partir del año 2023, ¿ya? Importante tenerlo presente, pero no es un tema que nos vaya a afectar ahora, va a afectar para el año tributario 2024, ¿ya? Eso es importante tenerlo presente. Aquí yo tengo algunas situaciones que comentar. Dice, y esta es súper importante porque es como una excepción que hay que tener muy presente, porque todos los cambios de régimen, sean obligatorios o voluntarios cuando uno puede por ejemplo, la situación anterior, cuando yo no caigo en ninguna de esas situaciones, yo puedo elegir mi régimen, 14A, 14.3, 14.3, es voluntario. Pero si eventualmente yo, por ejemplo, soy una sociedad que no tiene dueños personas naturales, no podría ser renta presunta. Entonces, obligatoriamente estoy en un régimen. Entonces, cuando uno deja de cumplir algún requisito, supera el límite de ingresos brutos, tiene actividad del 20 número 1 que superan el 35%, en ese caso, cuando es obligatorio o voluntario, tiene el mismo tratamiento, que es un poco lo que dije recién. Es decir, que el cambio se produce en el año tributario siguiente. Debo informarlo entre enero y marzo, pero el cambio real se produce en el año tributario siguiente. Pero, y aquí viene el pero, que es muy importante, anótelo por ahí, porque es una cosa que si algún día le aparece, le puede dejar la escoba, porque es la típica cosa que nadie sabe, porque nadie lo comenta, porque es una situación puntual. Cuando hay un cambio de régimen desde una renta presunta a un régimen 14A obligatorio por haber ocurrido un cambio en la estructura jurídica o en la composición societaria,
En ese caso, el cambio de régimen se produce en el 1 de enero del año en que ocurrió. Eso hay que tenerlo muy presente, porque lo acabo de decir, cualquier cambio, sea voluntario, obligatorio, va a ocurrir en el año siguiente. Pero este en particular, renta presunta a régimen 14A, cuando se produce por un cambio en la estructura jurídica o composición societaria, el cambio se produce a partir del 1 de enero, en este caso, del año 2022. ¿Ok? Cuidado con eso. Es un cambio retroactivo que puede ser muy complicado de rehacer. Puedo estar tributando todo un año en un régimen y por haber hecho este cambio societario al final del año, contamino el año completo y tengo que irme para atrás. Ahora, yo no entiendo, yo no lo he visto, esto es la realidad que haya ocurrido, ¿eh? Pero se me hace difícil de entender cómo el servicio me va a decir, ¿sabe qué? Usted era renta presunta, tributó como renta presunta, pero en realidad, como hizo un cambio en diciembre, todo el año fue régimen 14A. Y yo digo, ya, ¿cómo voy a corregir todos los ppm del año completo? No lo entiendo, pero así está la norma. Entonces, por lo menos tenga mucho cuidado. Cuando hay un cambio de estructura jurídica o composición societaria, se refiere, por ejemplo, en el caso de la renta presunta tiene como requisito fundamental que los dueños sean personas naturales. Entonces, si yo dentro de una renta presunta meto un dueño, una sociedad, estoy frito, no puedo seguir siendo renta presunta y quedo en régimen 14A. Lo mismo si dentro de la estructura tengo puras personas naturales y me cambio de una sociedad limitada a una sociedad anónima. También se produce el cambio que genera esta situación que, como les digo, es muy puntual, pero hay que tener presente. Lo repito antes para que no se nos olvide. Cambio de renta presunta a 14A de forma obligatoria por modificaciones en la estructura jurídica o composición societaria provoca que el cambio de régimen ocurra el mismo año. Y esa situación particular sí nos afectaría en el año tributario 2023. Espero que no le ocurra a usted, porque es un cacho. Ya, ¿qué más tengo acá? Respecto a los cambios de régimen tributario, aquí es el tratamiento de activos fijos e inventario. Aquí me adelanto un poco porque cuando hablemos de la base imponible rápidamente vamos a señalar, y me adelanto, lo digo al tiro, muchos de ustedes ya lo deben saber, que en el caso de los regímenes PROPYME y de transparencia, cuando se adquieren activos fijos y existencias, se llevan a gasto inmediatamente a través del reconocimiento del desembolso. ¿Ya? Porque hay un tratamiento distinto cuando hay un cambio de régimen, porque el régimen 14A semi-integrado no trata el activo fijo y el inventario de la misma forma, sino que lo controla como un activo que se va llevando a gasto a través de la depreciación o el consumo de la existencia. Pero yo voy controlando el activo y lo voy llevando a gasto por partes, podríamos decir. En cambio, en el régimen 14 de 3 y 14 de 8 se lleva a gasto inmediatamente. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo me cambio de un régimen donde el tratamiento del activo fijo e inventario es distinto al régimen al cual me estoy cambiando, tengo que hacer algún tipo de ajuste. En el caso que yo me cambie de un régimen 14A a un régimen 14 de 3 o 14 de 8, como en el régimen 14A yo controlo activos, al cambiarme al régimen 14 de 3 o 14 de 8, inmediatamente debo reconocer el gasto por el saldo de ese activo. Viceversa, si yo tengo un activo tributario llevado a gasto en un régimen 14 PROPYME y me cambio a un régimen 14A, ahí no hay nada que hacer porque el activo ya se reconoció en gasto y solamente debo controlarlo a un peso en el régimen 14A nuevo. El ingreso diferido. Yo al ingreso diferido siempre le metí cuco a todos mis colegas, sobre todo cuando recién surgió la implementación de la ley 20.780, 20.899. ¿Por qué? Porque el ingreso diferido, y también yo siempre digo, tengan mucho cuidado, colegas, porque me ha tocado ver colegas que no soy bueno, es que es feo que uno hable mal de los colegas, pero cuando, cuando se dejan llevar casi por la farándula tributaria, me explico, cuando salió el tema del food, todo el mundo demoniza el food, pero uno se dedicó a hacer algún análisis, de tener una opinión propia, más allá de repetir lo que decían los políticos. Muchos colegas no. Y con el ingreso inferior pasa algo similar porque cuando se establece, y hasta el día de hoy, incluso el presidente Boric lo ha dicho en su propuesta de reforma, de que va a intentar de que todos los contribuyentes pequeños se cambien al régimen de transparencia. Me parece bien, el régimen de transparencia tiene particularidades que son beneficiosas, sobre todo para contribuyentes pequeños, principalmente por la simplificación. Pero cuando hay un cambio de un régimen general, sea 14A o 14 de 3, a un régimen de transparencia, y aquí viene la situación que, bueno, yo les dije, el día de hoy la presentación es más bien un tema de tips. Estas cosas que les digo, por favor, guárdenla para siempre mientras tengamos la norma actual, porque es importantísimo. Que no se les pase, colegas, porque puede causar mucho daño. El ingreso diferido, en particular,
se refiere al hecho de que si yo en una empresa que está tributando en el régimen 14A o 14.3, donde por naturaleza tributan en un sistema, llamémoslo integrado, aunque tiene un nombre semi-integrado, pero llamémoslo integrado por el hecho de que la tributación de la compañía va a ser un crédito para el dueño o contribuyente final. Entonces, ¿qué pasa? En ese tipo de sociedades, 14.3, 14A, por naturaleza, yo puedo acumular utilidades que no van a tributar hasta que sean retiradas. Y se da, en muchos casos, yo siempre pongo este caso extremo, un contribuyente que no retira de la compañía porque las utilidades que tiene las retira a través de un sueldo empresarial. Por lo cual, las utilidades tributarias se van acumulando en el registro de renta y los créditos asociados también por el impuesto de primera categoría que pagó. Cuando hay un cambio de régimen general a un régimen de transparencia, esa utilidad que en el régimen en el cual yo estaba se me permitía acumular en el tiempo y diferir el impuesto de esa utilidad en la medida que no fuera retirada, al cambiarme un régimen de transparencia donde las rentas recibidas o generadas tributan a todo evento de forma devengada, lo que yo me gusta mantener el concepto de atribución, aunque a algunos colegas no les gusta porque desapareció la ley, pero al cambiarse de régimen se produce que todas esas utilidades que en el régimen anterior yo podía perfectamente diferir la tributación en el tiempo, en el régimen de transparencia se convierten en un ingreso diferido que obligatoriamente el contribuyente debe hacerlos tributar hasta en un plazo de 10 años. Y eso puede ser nefasto para un contribuyente, lo voy a hasta la quiebra. Un contribuyente acostumbrado a acumular rentas y los créditos correspondientes, incluso a lo mejor tiene algún tipo de estrategia tributaria donde consume los créditos de otra forma, el ingreso diferido lo mata, porque lo obliga a tributar por rentas que nunca antes había tributado. Y empresas que tengan más vida y acumulen más rentas, el efecto va a ser mucho mayor. Entonces, mucho cuidado con el ingreso diferido que se produce al cambiarse de un régimen general 14A o 14.3 a un régimen de transparencia, porque genera tributación que, por supuesto, es indeseada. ¿Ok? Entonces, antes de producir un cambio o cambiar un contribuyente a un régimen de transparencia, a lo menos evalúe el efecto del ingreso diferido. El tratamiento de los saldos del registro tributario de renta empresarial. El tratamiento de los saldos. Ya, bueno, cuando hay cambio de régimen, la verdad es que hay dos situaciones puntuales. Cuando yo me cambio de un régimen 14A a un régimen 14.3, ambos, si bien tienen algunas diferencias en su tratamiento, pero en el concepto de fondo, en lo que es el reconocimiento de utilidades tributarias, sean exentas, afectas o el registro, no, ahí me quedo callado porque depende, o ya sea los créditos, en este caso 14A y 14.3, en general los saldos se traspasan completos de un registro de renta de un régimen al otro registro de renta del otro régimen, en general, hablando de 14A y 14.3, salvo la situación del registro DDAN, que es propio del régimen 14A por el control de los activos fijos tributarios, que no existe en el régimen PROPYME. Salvo esa situación puntual, el resto es traspaso de saldos. En el caso que hay un cambio de régimen, de un régimen 14A a un régimen de transparencia, desaparece el registro de renta empresarial y las utilidades acumuladas, como mencioné, se comportan como un ingreso diferido. Viceversa, si de un régimen de transparencia yo me cambio a un régimen 14.3 o 14A, debo levantar un registro de renta empresarial, principalmente reconociendo las utilidades acumuladas no retiradas, que no van a tributar, porque tributaron o van a tributar vía este concepto de la atribución. ¿Qué dice aquí? Efectos de aplicación o no de corrección monetaria y de vengo. A ver, ¿por qué lo puse en el cambio de régimen? Bueno, se parece mucho a lo que hablamos del activo fijo. El régimen 14A, por norma general, aplica corrección monetaria tributaria, que está mencionada en el artículo 41, pasa por ahí por el 32 también. El régimen PROPYME de transparencia no aplica corrección monetaria. Entonces, si yo traigo un activo en el régimen 14A que tributariamente corrijo, el activo es un mal ejemplo porque lo voy a llevar a gasto. Hablemos por ejemplo, de los ajustes a la renta, del capital propio tributario inicial, el ajuste por los gastos rechazados, todo ese tipo de ajustes que aplican corrección monetaria. Si eventualmente yo incurro en la misma situación en el nuevo régimen 14 de TES, yo no le voy a aplicar corrección monetaria. Y respecto al devengo, se asemeja bastante a lo del activo fijo. El devengo es una norma, a ver, aquí hablamos del devengo y son conceptos contables. La percepción y el devengo. El devengo es cuando se produce una obligación, un derecho, por una situación que ya ocurrió,
Y la percepción se refiere en términos siempre al pago de la obligación o el derecho por el cual yo tengo el derecho a cobrar ese flujo. En el caso del régimen 14A, cuando se determina el resultado tributario, llamémoslo renta líquida imponible, y lo vamos a mencionar en un momento, aplica el concepto de devengo y percepción. Es decir, por ejemplo, a mí Juanito Pérez me hizo un trabajo y me emitió un documento y yo lo tengo en la contabilidad, pero todavía no se lo pago. El hecho de que ya él haya prestado el servicio me da a mí la posibilidad de reconocer ese gasto. En el caso del régimen ProPyme, el devengo no aplica como norma general. Hay algunas excepciones, pero como norma general no aplica. ¿Qué significa eso? Que en la situación que acabo de plantear, si yo tengo una factura por un servicio prestado y no la he pagado, yo no voy a reconocer el gasto mientras no pague esa factura. ¿Ok? Viceversa, por el lado del ingreso funciona de la misma manera. Si yo tengo una factura de venta emitida y no me la han pagado, tributariamente yo no reconozco el ingreso hasta que no me paguen ese documento. El capital propio tributario, bueno, la verdad es que aquí estoy siendo un poquito redundante porque ya hemos hablado un poco de esto en un cambio de régimen. El capital propio, más que en el cambio de régimen en sí, el capital propio al finalizar o en la declaración anual de impuestos, ahí voy a tener un tema porque el cálculo no es el mismo en un régimen 14A que en un régimen 14 de 3 o 14 de 8 de transparencia. Lo vamos a explicar más adelante cuando hablemos del capital propio. Y aquí se desfases entre el devengo y la percepción. También, de alguna forma lo hemos dicho, tiene que ver con esta naturaleza del régimen 14 de 3, donde todo va en base percibida y el 14A en base percibida y devengada. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, acabamos de dar un ejemplo de una factura de clientes. Yo estoy en un régimen 14A, emití una factura de clientes y no me la han pagado. Sin embargo, en el régimen 14A en el cual estoy, reconozco el ingreso tributario. Me cambio de régimen al régimen 14 de 3. En el régimen 14 de 3, en el próximo año, me pagan esa factura. Se supone que si me están pagando la factura, yo debería reconocer ese ingreso. Pero como ya lo reconocí estando en el régimen 14A en forma de vengada, yo no puedo reconocer nuevamente el ingreso. Un poco ese es el mensaje, hay que tener cuidado con estas situaciones que ocurren. Al revés también pasa lo mismo. Si en el régimen 14 de test yo compré un activo, no, es malo el ejemplo del activo. Si yo tengo una factura de un proveedor y no la he pagado en el régimen 14 de test, yo no reconozco el gasto mientras no me la paguen. Pero si en el 1 de enero del año siguiente me cambio el régimen 14A, esa factura yo perfectamente la voy a gasto, a pesar de que no me la hayan pagado, porque está devengado. ¿Ok? Un poco ese es el mensaje que tiene que ver con eso, que hay que tener cuidado con los cambios de régimen, porque hay efectos que han ocurrido en el régimen anterior que van a tener incidencia en el régimen actual, ¿ya? Por este tema de que los tratamientos tributarios de algunas partidas son diferentes y no vaya a ser que al tratarlo de una forma en un régimen, después en el régimen nuevo lo trate de otra forma. Ya, uy, vamos lento, ¿qué hora es? No, no puedo ver ni la hora, mire, si no puedo ver ni la hora, no tengo control de nada, de nada. Ya, pero no importa. Siento que vamos bien, lo importante es que veamos los temas de fondo y sigamos. Dice, ¿y qué pasa con un cambio de régimen de 14A a 14 de 8 que no tenía FUT? A ver, de partida el FUT no existe, así que estamos mal con el concepto. Sí, voy a asumir que está refiriéndose al registro de renta empresarial, pero que sí tenía mercadería y otras existencias y no se colocaron en el diferido. A ver, lo que pasa es que cuando uno la utilidad que está en el registro de renta empresarial no se relaciona estrictamente con las existencias o mercaderías. Estamos hablando de cosas distintas. Cuando hay un cambio de régimen, yo evalúo qué pasa con el registro de renta. Yo evalúo qué pasa con el stock de mercadería. Yo evalúo qué pasa con los activos fijos. No estoy metiendo todo en un mismo saco. Se analizan de forma distinta. Y en particular, el registro de renta empresarial no tiene una relación directa con las existencias, porque en el registro de renta empresarial lo que yo controlo particularmente son las utilidades tributarias de la compañía. Si yo compro activos, no hay ningún tipo de utilidad, forma parte del capital propio, pero no es una utilidad. Y de hecho, si forma parte del capital propio, cuando yo calcule a través del capital propio en el registro RAI la utilidad acumulada, esa existencia se va a descontar como parte del capital pagado, por decirlo de alguna forma. Entonces hay como una mezcla de conceptos, Isidora. Ya. Eh, por favor, les quiero preguntar de nuevo que me respondan y les pido disculpas si me están escuchando bien. ¿Están viendo en la pantalla lo que dicen los dos niveles de tributación?
Ya, muchas gracias. Continúo. Entonces, a ver, quiero ver la hora, sí. Wow, más lento que... Ya, pero no importa. Mientras a usted no le importe, bien. Ya, vamos nomás. Los dos niveles de tributación. ¿Cuál es la importancia de entender el tema de los dos niveles de tributación? Primero, tenemos que pensar que estamos hablando, estamos conversando respecto a lo que es la renta empresarial, exclusivamente. Y cuando hablamos de la renta empresarial, tenemos que hablar del flujo completo. Es un error separar la renta empresarial en renta empresarial como tal, la renta de la empresa y la renta del dueño de la empresa. Es un error, porque el análisis en general y el flujo al dueño de la empresa le interesa tanto a nivel de la empresa como a nivel de él mismo como contribuyente final. Por eso es importante mencionar en un concepto de entendimiento de la renta empresarial que hay dos niveles de tributación. Uno es la tributación de la empresa cuando tributa con el famoso impuesto de primera categoría, y otro que es el nivel de tributación del dueño de la empresa, que va a tributar respecto a las rentas que generó la empresa y que él retiró, suponiendo que esté en un régimen que tributa en base a retiros, o que se le atribuyó, si está en el régimen transparente, o eventualmente si queremos meterle otra cosa más ahí, la renta presunta, que de alguna forma tributa de la misma forma, es decir, con una renta devengada que se le entrega al contribuyente final y tributa por ella, independiente si la retiró o no. Entonces acá tenemos los dos niveles de tributación. Los dos niveles de tributación. La empresa a la izquierda y el dueño de la empresa a la derecha. Esto nos va a servir, reitero, este es un festival de tips. Esto nos va a servir para tener conocimiento de algunas situaciones en particular que son indispensables tener presentes. Veamos, lo vamos a analizar respecto a los regímenes tributarios principales. 14A semi-integrado, 14D3 ProPyme, 14D8 transparente, 14, artículo 38 la renta presunta, que también está en el artículo 14B número 2. Veamos, cuando hablamos del impuesto a la empresa, nivel 1. Hablamos del impuesto de los dueños, los contribuyentes finales, hablamos del nivel 2. ¿Qué pasa con el nivel 1, el impuesto a la empresa? Cuando hablamos del nivel 1, la variable principal respecto a los regímenes tributarios es cómo yo determino el resultado tributario sobre el cual voy a tributar. Y ahí es la primera cosa que debemos tener súper presente, porque dependiendo del régimen tributario, es la norma para calcular ese resultado tributario que va a ser la base sobre la cual, aplicando un porcentaje, una tasa de impuesto de primera categoría, voy a determinar el impuesto a pagar. Tenemos tres principales formas de calcular, esto dicho en palabras bien coloquiales, de calcular la renta líquida o el resultado tributario, si lo queremos llamar así como concepto general. Está la renta líquida imponible, que es propia del régimen 14A semi-integrado y que le aplica una tasa de impuesto de primera categoría de 27%. Tenemos el resultado en base imponible caja, que es propio del régimen ProPyme y transparente, que tiene una tasa de impuesto de primera categoría de 10%, en el caso del régimen 14D3, por este año tributario 2023. Ya este año tributario 2024, comercial 2023, se supone que 25, aunque ya la reforma le está proponiendo un cambio gradual. En concreto, pensando en el año tributario 2023, que es el que principalmente nos interesa, la tasa de impuesto de primera categoría es de un 10% por el efecto de la ley de reactivación económica, la ley 21.256. Y la renta presunta, que también es una manera de determinar la base tributaria, que es distinta de las otras dos que hemos visto. A ver, voy a adelantarme un poco a lo que, para acelerar un poco la presentación, aunque tengo la tinca que vamos a quedar corto y voy a tener que hacer una segunda presentación mañana. Ya. En lo que es la determinación del resultado tributario de una compañía, dijimos que depende del régimen tributario, aquí hicimos la asociación. 14A, renta líquida, 14D3, ProPyme y D8 transparente, base imponible caja y renta presunta, la renta presunta. Rápidamente, si bien cada uno de estos conceptos tiene un montón de letras chicas que hay que ver, y aquí de patudito lo invito al curso de renta porque ahí esto lo vemos con mucho detalle, el principal concepto que diferencia a estos tres conceptos de determinación de resultado tributario está, ya lo dijimos en el caso de la renta líquida, en que la renta líquida aplica conceptos de vengado y percibido. La base imponible caja, principalmente conceptos de percibido. Y la renta presunta es una cosa que no es ni devengado ni percibido, es una estimación, es una presunción de renta,
que se calcula principalmente, dependiendo de la renta presunta, pero principalmente como concepto general, se calcula en relación al avalúo del bien que genera la renta. Eso a nivel 1. Cuando hablamos del nivel 2, vuelvo a insistir, acá hay mucho que ver. De hecho, algo más vamos a hablar adelante, pero esta es una charla que pretende dejarnos con algún bichito, alguna gana de aprender un poco más. En el nivel 2, cuando hablamos de la tributación del contribuyente final, del dueño de la compañía, también tenemos algunas particularidades. Si el contribuyente final es dueño, propietario de un régimen 14A o 14D3, en ambos casos él tributa dependiendo el nivel de retiro que efectúe de la compañía. Ya hemos hablado, la verdad es que me salté un poco en esta presentación lo que es la integración del impuesto, que consiste en que si yo pago un impuesto de primera categoría, ese impuesto me sirve como crédito cuando yo tribute por esa renta en el contribuyente final. ¿Qué es lo que pasa acá? Porque el dueño va a tributar por la renta de la compañía, en el caso del régimen 14A y 14.3, por la renta por la renta retirada. Y si retira renta y esa renta pagó impuesto de primera categoría, me sirve de crédito. En el caso del régimen 14A, como norma general, ya por ahí lo dijimos, ese crédito tiene un castigo del 35%, el llamado restitución. Hay una norma de excepción para dueños contribuyentes finales domiciliados o residentes en países con los cuales Chile tiene convenio. En ese caso no le aplica la restitución. Pero en general, como norma general, aplica la restitución. Esa es la principal diferencia. El resto del tratamiento del retiro, régimen 14A, 14D3, es prácticamente igual. Y el régimen de transparencia tributaria, el 14D número 8, tributa distinto, porque da lo mismo el retiro que haga el dueño. Si bien se informan en la declaración jurada 1947, no tributan los retiros, jamás. Siempre va a tributar a través de la atribución, es decir, a través de la renta que la empresa le devenga a los dueños de la compañía. Esto puede parecer un poco raro, ¿eh? Puede parecer un poco raro, pero aquí detrás de esto hay todo un tema técnico, podríamos decir teórico, en el sentido de que siempre, y esto uno lo ve con el tiempo, siempre que uno habla de utilidades financieras o tributarias, son netamente situaciones temporales que se compensan en el tiempo. Entonces, cuando uno habla de rentas atribuidas, se entiende que en algún momento de la historia la atribución va a coincidir con los flujos hacia el dueño. Es solamente un tema temporal de cuándo se produce el resultado tributario. Por eso se entiende que los retiros en un régimen transparente nunca tributan, nunca, aunque se informen de hecho, pero no tributan. ¿Por qué? Porque es más que nada un control que lleva el servicio, porque en algún momento de la vida tiene que haber alguna consistencia entre los retiros y las rentas atribuidas. ¿Okay? La renta presunta también tributa similar al régimen de transparente, en el sentido de que de cuando determina su base imponible en base, independiente de la forma, pero yo determino la base imponible, ese resultado yo lo devengo y se lo doy al dueño y tribute por eso. Pero ¿cuál es la principal diferencia? Que el régimen de transparencia, cuando atribuye esta renta, cuando la devenga, no tributa en primera categoría, no paga impuesto a la empresa, se la pasa toda al dueño. En cambio, en la renta presunta, previo a atribuir esta renta, tributa en primera categoría. Y en un sistema integrado, esa tributación de primera categoría pasa a ser un crédito para el contribuyente dueño de la renta presunta. Esa es la gran diferencia. Y por el hecho de que el régimen de transparencia no tributa en primera categoría, el PPM que haya pagado la empresa, crédito 33 bis y algún eventual impuesto de primera categoría que pudiera tener derecho, se los traspasa también al dueño, al contribuyente final. Número 3, comparativo general. Aquí hay 3 variables. Voy a tratar de apurarme un poco sin perder la esencia de lo que quiero decir. Ya, aquí es una pequeña comparación considerando 5 variables, de las cuales ya hemos mencionado algunas. El tipo de contabilidad, el uso del crédito por impuesto de primera categoría en un sistema integrado, el nivel 1 de tributación, que lo acabamos de ver, la tributación de la empresa, el nivel 2 de tributación, la tributación del dueño de la empresa y el capital propio. Veamos, tenemos régimen 14A, 14D3, 14D8, presunta y pequeño contribuyente. Veámoslo rapidito, esto no da para mucho. El régimen, si hablamos respecto al tipo de contabilidad, el régimen 14A está obligado a llevar contabilidad completa, fidedigna. Es decir, balance general y libros auxiliares que eventualmente le solicita el servicio o que por la naturaleza de su operación los necesite. Auxiliares de activo fijo, auxiliares de existencia, etc. El régimen 14D3 ProPyme tiene una particularidad porque si bien por defecto contabilidad fidedigna
balance general, libros auxiliares, al iniciar actividades podría optar a llevar contabilidad simplificada, le hace libro de caja. El régimen de transparencia no está obligado a llevar contabilidad completa, también lleva libro caja. La renta presunta y el pequeño contribuyente no están obligados a llevar contabilidad, salvo que por norma administrativa interna quieran llevarla, pero para efectos tributarios no tendría ningún efecto tener contabilidad completa. Ahora bien, dicho esto, yo siempre recomiendo a mis alumnos que lleven la contabilidad completa, independiente del régimen, independiente del tamaño de contribuyente. Algunos colegas no me pescan mucho porque dicen si no me lo pagan no lo hago. Pero yo, en mi curso particularmente, soy muy majadero, nosotros somos contadores, somos profesionales, tenemos que amar nuestra profesión y crecer junto a ella. Hoy en día, donde todo está súper dinámico, está entrando la transformación digital de forma agresiva, tenemos que cambiar el chip como profesionales de la contabilidad. En lugar de estar reclamando, colegas, yo creo que nuestro esfuerzo debe estar en subirnos a la micro. No voy a hablar más de esto, me encanta porque me parece muy importante en mi labor de docente decirlo, lo que está pasando, yo lo estoy viviendo, estoy trabajando en situaciones de automatización en algunas empresas y veo que efectivamente se están reemplazando personas. Entonces, más que ponerse a llorar, busquemos los nuevos nichos que se están creando. En el caso de la contabilidad, ¿por qué menciono esto? Porque cuando uno como contador tiene que empezar a mostrarse como un contador distinto, un contador que no necesariamente hace todo por plata. Aunque créame que este tipo de cosas, de decir, oye, ya, hace la contabilidad igual aunque no te la paguen, aunque sea un régimen pequeño que no la necesite, pero en algún momento esto le va a traer un beneficio, porque no va a ser lo mismo tener un contador que dice, oye, mi contador lleva contabilidad y me da un informe mensual de las cuentas por cobrar. Y este otro me dice que no, porque no necesita contabilidad. Claramente, el contador que lleva contabilidad va a ser mejor evaluado. Bueno, hay un tema personal. Yo en concreto, en particular, propongo siempre que lleven contabilidad porque es una herramienta que es esencia del contador. El contador es un profesional de la información y un profesional de la información, si le van a preguntar, por ejemplo, oye, ¿cuánto es el saldo de la cuenta por cobrar que tengo? Ah, no sé, porque usted no tiene obligación de llevar contabilidad completa para efectos tributarios. Mala, pues, mala. Lleve contabilidad, se lo recomiendo. Aunque no se la paguen, colega, todo se devuelve después, créame. El crédito por impuesto de primera categoría. La principal característica en un régimen integrado, donde el impuesto que paga la compañía es un crédito para el dueño de la empresa cuando tribute por esa renta que generó la compañía, el principal tema que dijimos era la restitución, el castigo del 35% que ocurre de forma natural en el régimen 14A, salvo la situación de excepción que mencioné. El régimen ProPyme no tiene restitución y la verdad es que ningún régimen tiene castigo al crédito como lo tiene el régimen 14A. Una situación puntual sí que ocurre es que si de un régimen ProPyme que por esencia no castiga el crédito, no tiene restitución, pero si esa renta con el crédito correspondiente llega a un régimen 14A, se contamina y queda con restitución. ¿Ok? Ojo con eso. Ojo con lo siguiente también que no lo dije. Esto que acabo de señalar es para las rentas que se generaron en el régimen ProPyme a partir del 1 de enero del 2020. Ya. Me dan ganas de seguir conversando mucho de lo que digo, pero la verdad es que estamos cortos de tiempo y la presentación en sí se supone que no es muy larga, entonces ya, sigamos mejor. Nivel 1, aquí paso rapidito porque ya lo habíamos conversado. Cuando nos referimos al nivel 1 estamos diciendo, oye, ¿cómo funciona el tema de la determinación de la base imponible dependiendo del régimen? Ya lo dijimos, 14A, renta líquida, 14 de 3, 14 de 8, base imponible caja. La renta presunta, una presunción en base a un avalúo y el régimen del pequeño contribuyente, un impuesto único que paga cada 3 meses a través de una retención de un tercero. En el nivel 2, dijimos que régimen 14A, 14.3 tributan, los dueños de la empresa tributan en base a retiros efectivos, el régimen de transparencia y el presunta tributan en base a la atribución que le dé la empresa, es decir, si la empresa determina un resultado tributario, se lo entrega completito, renta presunta y transparente, y el pequeño contribuyente, la verdad es que es un sistema bastante simplificado, que no tiene nada de integración, no tiene nada, solo un impuesto único, y ahí muere todo para el pequeño contribuyente. Y finalmente el capital propio tributario, la verdad que paso, no lo voy a ni siquiera leer porque hay un capítulo especial más adelante y voy a hablar de eso con más detalle. La determinación de la base imponible, ya un poco lo hemos dicho, la verdad es que solamente aquí mostrar gráficamente la estructura de la determinación de la base imponible, dejando ya fuera la renta presunta, que es una determinación relativamente fácil, que en nuestro curso lo vemos de hecho en una sola lámina. Acá nos vamos a enfocar principalmente en el 14A y en el 14.3.
En el 14A, esta es la estructura. En la ley de la renta, desde el artículo 29 al 33, está un poco la estructura de la ley de la renta, perdón, la estructura de la determinación de la base imponible del régimen 14A, llamado renta líquida imponible, que es el resultado tributario al cual yo, aplicando una tasa de un 27%, voy a determinar el impuesto de primera categoría. Rápidamente, en el artículo 29 están mencionados los ingresos brutos, en el artículo 30 los costos directos mirados desde el punto de vista tributario, en el artículo 31 quizás uno de los artículos más relevantes cuando determinamos la renta líquida, que es el artículo donde se define de alguna manera la aceptación de un gasto desde el punto de vista tributario. Gato, por favor. Gato. Ya, estoy diciendo que ayer el perro ahí. Y el artículo 21 también, que incorpora los gastos rechazados, que también es súper importante, más aún hoy día que los gastos rechazados tienen normas nuevas a partir de la ley 21.210. O sea, no norma nueva, pero se modificó de forma significativa. Bueno, el artículo 31 también. De hecho, en el curso de renta esto lo vemos con harto detalle, repasando el numeral completo del artículo 31, porque la ley 21.210 cambió varios numerales del artículo 31, incluyendo el artículo 31 en sí mismo, al igual que el artículo 21. ¿Ya? Pero bueno, no quiero extenderme mucho más. Aquí está la estructura un poco que dice que yo, para calcular la renta líquida, el resultado tributario, parto, aquí no está tan explícito, pero así se calcula, parto del resultado financiero, agrego aquellos gastos que no son tributarios y deduzco los gastos que son tributarios, ambos que no estén registrados en la contabilidad. Es bueno señalar, sí, que en el artículo 33, que es como el artículo donde menciona qué cosas se agregan en la renta líquida, y en el 33 número 2, donde están las cosas que se deducen de la renta líquida, hay que decir algo particular, porque el 33 en particular habla de los gastos que están contabilizados y no son gastos tributarios, y por tanto yo lo agrego para anular el efecto. Y aquí yo siempre hago mención a lo siguiente: así como hay gastos que no son tributarios y se agregan, también existe como agregado aquel ingreso tributario que no ha sido reconocido en la contabilidad. El ejemplo que pongo siempre, un ingreso anticipado que en la contabilidad debería estar como un pasivo, tributariamente yo lo reconozco como un ingreso y también es un agregado. Por el lado de las deducciones, también el artículo 33 número 2 hace mención específicamente a ingresos que están registrados en la contabilidad pero que no son tributarios, dividendos recibidos, ingresos no renta, etc. Pero también hay otro tipo de deducciones que se relacionan no al ingreso, sino que al gasto. En el caso de que yo tenga un gasto tributario no reconocido en la contabilidad, ya sea por error o porque está en una cuenta activa, también me genera una deducción. Por tanto, ojo con eso, el agregado y la deducción no es solamente asociado en el primer caso a un gasto y en el segundo caso un ingreso. Puede ser un gasto o un ingreso en ambos casos, dependiendo de la situación. Tengo acá mencionado la renta líquida reinvertida y el impuesto de primera categoría voluntario, que son mecanismos opcionales que permiten en la determinación de la renta líquida afectarla. En el caso de la renta líquida reinvertida, disminuir la base imponible aplicando un beneficio de, como dice ahí, la renta líquida reinvertida. Si yo dejo renta en la empresa, tengo un beneficio que me descuenta la base imponible y por ende pago menos impuesto de primera categoría. Y el impuesto de primera categoría voluntario es una situación particular que yo no he visto mucho que se aplique, no le veo mucho lo práctico, que tiene que ver con que si un contribuyente distribuye retiros y por la naturaleza, las circunstancias de la empresa, no tiene créditos que darle, puede darle voluntariamente un crédito pagándolo, ¿ya? Y le da crédito. Como le digo, esta cuestión hay que hacer un análisis bastante amplio para ver cuál es realmente el beneficio. Muy poca gente quiere pagar anticipado, salvo, como le digo en este caso, de que le da crédito. Pero si uno analiza el crédito, en realidad, o más bien, el impuesto que yo pago es crédito. Y si no pago impuestos, no hay crédito. Entonces, es como que saco plata de un bolsillo y lo meto otro, o no saco un bolsillo y no lo meto otro. Es como lo mismo. Por eso es un poco difícil visualizar el impuesto voluntario, salvo en empresas grandes donde hay muchos accionistas, por ejemplo, y ahí sí se ve un efecto real. Ya, voy rapidito porque no me pasé. Ya. Aquí tengo el esquema del régimen 14.3, a diferencia del régimen 14A, donde está en bastantes artículos de la ley de la renta. Esto está todo en el régimen, en el artículo 14.3, apoyándonos también en la circular 53 del 2020, si mal no recuerdo, donde está el concepto de los gastos. A ver, acá quedémonos con lo principal. Insisto, este es un baño de tips, hay mucho que profundizar. Por eso los invito a nuestro curso de renta, porque ahí profundizamos todo esto. Esto que estamos viendo hoy día en una hora en el curso son 40 horas, sin considerar que hay un ejercicio completo y se comparte la planilla Excel. Ya, pero no quiero dar la lata.
Acá, el esquema del régimen ProPyme, que también aplica para el régimen de transparencia, aunque hay situaciones en particular que no tienen el mismo tratamiento, principalmente, ya habíamos dicho, el concepto del devengado es el que manda. Perdón, de percibido. Por el contrario, el concepto de devengado no aplica. Excepto, y por eso está acá en amarillo, cuando ocurre la situación de un régimen ProPyme o de transparencia, tengo una operación comercial con una empresa relacionada del régimen 14A, en ese caso, esa operación en particular se trata en base percibida o devengada. Yo siempre doy un ejemplo que no lo voy a dar ahora porque estamos cortos de tiempo, pero tiene que ver esto, buscándole el motivo a esto. Hay una situación donde uno, si analiza una empresa relacionada, puede provocar un beneficio temporal a lo menos, porque en una empresa puede reconocer un gasto tributario y en la otra no va a reconocer el ingreso, porque la otra no es un régimen que tributa en base percibida. ¿Ya? Entonces ahí se da esa situación. En concreto, más allá de la explicación que no voy a dar en este momento, pero quedemos con eso. Operaciones entre empresas relacionadas de un régimen ProPyme o transparencia con una empresa 14A contamina la operación, no todas, esa operación en particular, y se trata en base percibida y devengada, contrario a lo que es el tratamiento de todas las operaciones de un régimen 14.3 y 14.8, que es en base percibida. Acá estamos mencionando el activo fijo y el inventario, que ya habíamos dicho, se lleva a gasto inmediatamente a través del desembolso. Hay un oficio por ahí, no circular, no recuerdo bien, que es importantísimo que la tengamos siempre a mano, porque dilucida la duda que existió durante mucho tiempo respecto a cómo se tratan los flujos que se obtienen mediante préstamos, tarjetas de crédito, pagarés, letras de cambio, tarjetas de débito, etcétera, porque no todas tienen el mismo tratamiento respecto al reconocimiento de un gasto. La pregunta típica, si yo pido un préstamo y todavía no lo pago y compro un activo, ¿es gasto? Inicialmente uno decía, no, pues si no hay ningún flujo, ¿cómo va a ser gasto? La respuesta es sí, sí es gasto. Es gasto, aunque yo no haya pagado el préstamo. Pero hay tratamientos distintos. Por ejemplo, un cheque, y voy a ir con ese ejemplo, el cheque, para efectos de esta norma, si yo emito un cheque, lo firmo, le pongo el número y todo, eso no es un flujo para esta norma. Cuando se cobre el cheque, ahí realmente va a producirse el cambio, el flujo. Entonces hay situaciones particulares que por eso les digo, pucha, aquí no lo anoté, a ver, voy a anotarlo para ponerlo en el grupo. Aunque en realidad lo he puesto varias veces, ya, pero lo voy a poner igual. Esto es los gastos con crédito, ¿ya? Así que ese ténganlo a mano. ¿Qué más tengo acá? El inventario, los gastos, nada nuevo, gastos en general van a gastos, impuestos, la norma tanto el 14A como 14.3, todos los impuestos que no sean los impuestos de la ley de la renta se consideran como gasto aceptado. La pérdida tributaria también se trata igual en el régimen 14A, 14.3 y 14.8, en el sentido de que si yo determino una base imponible, una renta líquida, una base tributaria negativa, esta se transforma en una pérdida tributaria de arrastre que yo arrastro para el periodo siguiente y así la voy acumulando hasta que se consuma con utilidades. El castigo tributario incobrables, ya, ¿por qué digo eso? Porque, bueno, aquí hay dos situaciones puntuales, voy a ser súper rápido. A ver, el castigo de incobrables requiere, a ver, el castigo de incobrables requiere un requisito básico, que es que esté registrado oportunamente en la contabilidad. Esto se entiende que se refiere al hecho de que yo antes de castigar debo haber reconocido una utilidad. Por algo estoy castigando. Eso ocurre para el régimen 14A. Acá está en el régimen 14.3. Por naturaleza, el régimen 14.3, ya lo dijimos, no reconoce nada en forma de vengada. Por tanto, es imposible que en un régimen 14.3 exista un castigo de incobrables, porque en teoría yo jamás voy a haber reconocido ningún tipo de ingreso por un documento que no me pagaron. Sin embargo, ¿por qué está mencionado acá? Por una situación particular que se da cuando un contribuyente se cambia de régimen. Porque estando en el régimen 14A, efectuó un castigo de incobrables. No, perdón, estando en el régimen 14A, registró en base de vengada. Estando en el régimen 14A, registró en base de vengada. Y estando después en el régimen 14.3 y pasa, o más bien cumple con los requisitos para poder castigar esta deuda, lo puede hacer. Pero sucedió porque previamente él registró en el régimen 14A, ¿ya? Pero es una situación particular. Y vuelvo a repetir la frase. En teoría, dicho de otra forma, un régimen ProPyme puro, que no tenga nada de cambio de régimen ni nada,
es imposible que exista un castigo de incobrables. Si está mencionado aquí, es por solamente una situación particular. ¿Ok? Y finalmente el costo tributario sacado del venta de capital inmobiliario, porque el tratamiento el tratamiento de los capitales inmobiliarios, inversión en acciones, depósito a plazo, derechos sociales, tiene un tratamiento particular en el régimen 14 de ProPyme y de transparencia. ¿En qué consiste? En que todos los efectos tributarios se van a reconocer al momento de liquidar este activo. Cuando yo lo adquiero y a través del tiempo, independiente que tenga actualizaciones por corrección monetaria, UEF, etcétera, yo no hago nada. Cuando se liquida este activo, en ese momento reconozco todos los efectos tributarios. Y una característica en particular, que a pesar de que este régimen no reconoce correcciones monetarias, para el caso de la transacción con capitales mobiliarios, la norma me dice que yo debo actualizar el costo tributario, en este caso del activo. Y tiene una particularidad porque así como reconozco el costo del activo, con lo cual disminuye la utilidad, no hay un reconocimiento tributario de la utilidad por ese aumento del costo, por la corrección monetaria. Bueno, yo creo que se le fue el legislador, pero en concreto tiene un tratamiento distinto, especial. Téngalo presente, como les digo aquí, yo me quedaría feliz todo el día hablando de esto de forma particular de cada cosa, que de alguna forma lo hago en el curso, pero este es de hecho estamos atrasados ya. Entonces, les quiero dejar solamente el tips, el bichito, porque si usted está en una situación, por ejemplo, de un régimen ProPyme y quiere castigar incobrables, recuerde lo que le dije. Si quiere me pregunta a través del grupo, no tengo ningún problema en responderle. Lo mismo el tema de los capitales inmobiliarios. Si usted tiene capital inmobiliario, está en un régimen simplificado y ahora realizó una venta de un capital inmobiliario, de una acción, algo, acuérdese, tiene un tratamiento particular para que lo tenga presente. Y también me puede preguntar a través del grupo o a través del correo. Yo soy re buena onda para responderle a la gente, a mis alumnos también. O sea, sobre todo a mis alumnos. Ya, aquí hay un cuadro comparativo. Ya, este cuadro comparativo lo que busca es decir, mucho cuidado, y este cuadro también vale plata. ¿Por qué? Porque nos han enseñado de que la base imponible del régimen ProPyme y transparencia es la misma. Base imponible en base caja, flujo efectivo. Pero hay situaciones que tienen un tratamiento distinto dentro del mismo régimen ProPyme y de transparencia. Veamos. Primero, el artículo 21. El artículo 21 donde se determinan los gastos rechazados. El artículo 21 aplica tanto al régimen 14A como 14.3, con toda la norma. Eso sí hay un tema, y eso sí que lo veo con detalle en el curso de renta, se los quiero comentar, aunque no lo vamos a ver ahora. Tenga mucho cuidado, porque la presentación del gasto rechazado no es la misma en la estructura de la renta líquida que en la estructura del régimen ProPyme. Si bien el efecto final, la raya va a la suma, es la misma, pero la presentación no es igual y puede inducir error. Ojo con eso. Y en el régimen de transparencia también aplica el gasto rechazado, pero tiene un tratamiento transversal. Cualquier gasto rechazado, inciso primero, segundo, tercero, cualquiera que sea, aplica solamente como un gasto no aceptado. ¿Ya? Como un gasto no aceptado en el régimen de transparencia. Dice acá, recepción de remesas. En el caso del régimen 14A y 14.3, que tributan que tributan en un sistema integrado, lo que significa que cuando recibe una remesa, quien va a tributar por esa remesa no es la empresa, es el dueño de la empresa a través del retiro. Por tanto, cuando recibe una remesa, esa remesa esté contabilizada o no, no debe afectar la base imponible del régimen 14A y 14.3. Es decir, si yo tengo una utilidad de 1.000.000 y recibo un dividendo por 100.000, en la determinación del resultado tributario, yo tengo que sacarle esos 100.000, porque no es un resultado que aplique a la empresa. Por el contrario, y aquí viene la explicación, o sea, la diferencia, en el régimen de transparencia, como tributa en base atribuida y renta que recibe o renta que genera tributa, esta remesa va a tributar en su propia base imponible. ¿Ya? Acuérdese, lo que le estoy diciendo acá, que estos conceptos tienen un tratamiento distinto. Aquí incluye el 14A, pero aquí el valor está principalmente en decir, oye, ojo, el tratamiento de esto en un régimen 14D3 ProPyme no es el mismo que en el régimen de transparencia. Y nos pasamos al otro, a la renta líquida reinvertida. La renta líquida reinvertida es un beneficio que aplica aplicando a la renta líquida, disminuyendo la base imponible y por tanto tributando por menos. Ese beneficio, ese mecanismo no aplica en el régimen de transparencia. ¿Qué dice acá? Ingresos no renta y rentas exentas. En el régimen 14A y en el régimen 14.3, cuando se recibe un ingreso no renta y una renta exenta, si bien aplica lo de arriba de que no tributa, pero además se controla de acuerdo a la naturaleza de esa renta.
si tengo un ingreso no renta, va a quedar registrado en el registro de renta empresarial como un ingreso no renta, al igual que la renta exenta. En el caso del régimen de transparencia, la renta, sea cual sea su origen, queda como una renta afecta y se incorpora también a la base imponible. Hay que tener cuidado, sí, porque pongo siempre el ejemplo del bono ProPyme, ese bono de 1.000.000 de pesos que dieron el año pasado o antepasado, no recuerdo bien, porque si bien caía dentro de esta definición de que da lo mismo el origen de la renta, tiene que tributar en la base imponible, esa renta indicaba en la propia ley que la generó de que no tributaba. Y por ese motivo acá no ingresó o no ingresaba como parte de la base imponible. ¿Ya? Pero en general, no nos olvidemos, cualquier renta, independiente sea exenta de ingreso o no renta, debería tributar en el régimen de transparencia dentro de la base imponible. Impuesto de primera categoría, régimen 14A y 14D3, está afecta, determinamos una base imponible, le aplicamos una tasa de impuesto de primera categoría, 27% régimen 14A, 25% régimen, perdón, 10% régimen ProPyme. El régimen de transparencia no tributa en primera categoría. Y aquí hay que tener ojo también, siempre digo lo mismo, porque esto lo venden como que, oye, no tributa, oye, qué buen régimen, la empresa no paga impuestos, pero se le olvida de que todo el impuesto lo está pagando el dueño. En el régimen 14.3 le van a decir, oye, la empresa paga impuestos. Claro, pero el impuesto que paga la empresa lo va a ocupar el dueño como crédito. Y es más, si hay un excedente, se lo devuelven al dueño. Entonces la pregunta ¿es mejor pagar impuesto primera o no pagar? Yo la dejo ahí. Los políticos, como son medio ignorantes, disculpando la expresión, se quedan con que no paga impuesto a la empresa y es súper bueno. Y la verdad es que pareciera ser que en algunos casos no es tan bueno, por lo que le acabo de decir. Si yo pagar impuesto de primera categoría, cae la posibilidad incluso que me devuelvan plata. En el caso que no pague impuesto de primera categoría y no haya crédito, nunca me van a devolver y voy a pagar todos los impuestos. Bueno, ahí la dejo. RAI, cambio de régimen. Aquí un poco el tema del ingreso diferido. Hay que tener cuidado, porque cuando hay un cambio de régimen, del régimen 14A al 14.3 ProPyme, se pasan los registros en general completos. Se pasan completos. Pero en el régimen de transparencia se genera el ingreso diferido. El RAI, que es una utilidad acumulada ahí potencialmente tributable, en el régimen 14A se convierte a realmente tributable, que fue lo que les dije antes. Mucho cuidado con esto, con el ingreso diferido. Y finalmente los créditos del impuesto de primera categoría, que de alguna forma ya lo habíamos dicho cuando hablamos del impuesto de primera categoría, el régimen 14A y 14.3 tiene derecho a todos los créditos que existen en la ley que afectan al impuesto de primera categoría. En cambio, en el régimen de transparencia se acota esto bastante porque la empresa no tributa en primera categoría. La tributación está en el contribuyente final y solamente me permiten utilizar ciertos créditos. El impuesto de primera categoría, si es que existe, porque un régimen de transparencia, como no paga impuesto de primera categoría, no debería tener créditos. Estos ocurren cuando reciben rentas con crédito, el 33 bis, el crédito por compra activo fijo, el impuesto pagado en el extranjero y el PPM. Y nada más. Es decir, hay restricciones. Este recuadro yo recuerdo que lo utilizo en el curso para justificar de que el régimen 14 de 8 no es un mejor régimen que el régimen ProPyme. ¿Ya? Si usted puede ver acá, el artículo 21 quizás es la única norma que eventualmente le aplica, o sea, le beneficia un poco más al régimen de transparencia, principalmente porque si tengo un gasto rechazado que tributa con un 40%, en el régimen de transparencia solamente se trata como un gasto no aceptado. Pero los otros conceptos claramente no benefician al régimen de transparencia. No tiene el beneficio de la renta líquida reinvertida. Las rentas exentas, ingresos no renta, tributan a todo evento, salvo la situación puntual que les mencioné. Como no tributa en primera categoría, no da crédito. Si hago un cambio de régimen, las rentas acumuladas del RAI tributan. Tengo restricciones a los créditos. Entonces, con esto yo justifico de que tengamos mucho cuidado en recomendar este régimen, porque si bien puede ser útil para un contribuyente pequeño, puede que no lo sea para un contribuyente más grande. ¿Ya? 5. Métodos de capital propio tributario. A ver, déjeme un segundo, quiero ver la hora. Déjeme ver la hora. Son las 1:15. Esto debería durar hasta la 1. Me quedan 3 láminas. Me queda el capital propio. No, sigamos no. Terminemos. Nos vamos a demorar un poquito más, pero vamos a terminar. Ya, método de capital propio tributario. Ya dijimos de alguna forma que el capital propio tributario, como concepto es conocido, es el patrimonio, es la valoración patrimonial de una compañía. Sin embargo, dependiendo del régimen tributario, a pesar de que conceptualmente se entiende que es lo mismo, pero la forma de determinar este capital propio es distinto. Se basa en conceptos contables exclusivamente. Yo aquí siempre menciono a Lucas Pacioli. Yo a Lucas Pacioli le prendo
millones de luces, porque lo que parece tan obvio, tan normal, la contabilidad, tan incluso más necesario, es un mecanismo de control extremadamente ingenioso. Veamos, primero aquí vamos a hacer una separación. El capital propio tributario para el régimen 14A y para el régimen ProPyme son obligatorios. Para el régimen de transparencia va a depender si tiene ingresos brutos superiores a 50.000 UF. En el caso del régimen 14A es obligatorio y tiene 3 instancias obligatorias donde presentar un capital propio. Mucho ojo. Es decir, si en este proceso de renta, todas las empresas del régimen 14A tienen que tener 3 cálculos de capital propio. ¿Ya? Ojo, el primero es el método general, el que está mencionado en el artículo 2, número 10 de la ley de la renta. Este es el más común que conocemos, donde calculamos el activo valorizado tributariamente menos el pasivo valorizado tributariamente, A menos B me da el patrimonio tributario. ¿Ya? Particularmente, aquí pasa algo bien especial, porque acabo de decir que hay 3 obligaciones tres obligaciones de información del capital propio. Sin embargo, una de ellas, la principal, la que estamos mencionando, la que está definida en el artículo 2, número 10 de la ley de la renta, uy, se me está yendo la lengua, el artículo 2, número 10 de la ley de la renta, que es el método principal, no se informa en ninguna parte en el proceso de renta, excepto cuando yo cuadro la razonabilidad del capital propio y por ahí cuando me pide el dato del capital efectivo. Pero eso que no nos lleve a pensar de que no hay que hacerlo, porque debería ser el sustento para los otros cálculos que vamos a mencionar. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. El cálculo este que está acá es obligatorio a pesar de que no se, inicialmente, no se informa ni a través de DJ ni a través del formulario 22 de forma directa. ¿Ya? Este método de cálculo, como dije en un momento, es pensando en un balance, es activo tributario menos pasivo tributario, llamado capital efectivo menos pasivo exigible. Sí, lo que pasa es que me pasan millones de cosas por la cabeza, porque cuando hago el curso aquí me quedo pegado, hablo un montón de cosas, empiezo a hablar de los valores INTO, de la estructura y todo el cuento, pero aquí como les pido disculpas, la verdad, les pido disculpas, no puedo evitarlo. Ya, pero en lo concreto, lo esencial. Dijimos que hay 3 métodos. Este es el principal, no se informa directamente, salvo algunos datos puntuales, pero les reitero, antes de cualquier cálculo, haga este en el régimen 14A, porque cualquier cosa se va a basar en este. Y si hay una revisión, lo más seguro es que le van a revisar este cálculo, y no lo que está en el formulario, que de hecho es un cálculo resumido. Me refiero a la razonabilidad. El segundo cálculo, bueno, el tercero es la razonabilidad, aquí está, pero vamos al segundo. La DJ 1847, en la declaración jurada 1847, que por supuesto, además de todas las declaraciones juradas obligatorias nosotros vemos y desarrollamos en nuestro curso, esta en particular declara el balance 8 columnas y el capital propio tributario, pero de una metodología más bien directa. ¿Por qué directa? Lo planteo así súper globalmente. En el método general, en el número 1, por ejemplo, si yo tengo un activo fijo financiero y tengo que reconocer un activo fijo tributario, hay una situación muy similar a la renta líquida, en el sentido de que yo tomo el total del activo financiero, le resto el financiero del activo fijo y le sumo el valor tributario. De tal forma que en la presentación de ese cálculo yo muestro un saldo financiero total, un ajuste financiero y un ajuste tributario, de tal forma que la última línea me sume el valor tributario del activo. En la declaración jurada 1847, si bien se basa en el mismo cálculo, pero yo no presento los ajustes. En la situación que acabo de presentar, yo muestro directamente el valor tributario del activo. Esto, matemáticamente, si quiere decirlo, pero yo nombro a Lucas Pacioli, es equivalente. Ambos cálculos, si están bien realizados, no tienen por qué ser distintos, porque se basan en lo mismo, en el capital propio tributario basado en el valor tributario de los activos y los pasivos. La forma del método general y la forma de presentación de la DJ 1847, que podrían parecer bastante disímiles, pero la verdad es que son iguales. Solo es una forma de presentación. En el número 1, en lugar de mostrar el total, el ajuste y el reajuste tributario para mostrar al final la última línea del dato tributario, en la DJ 1847 solamente muestro el dato tributario. ¿Ya? Pero reitero, no se engañe, debe cuadrar al peso con el cálculo del método 1, porque se basa en los mismos activos y pasivos. La presentación es lo que cambia. Y en el punto 3, la tercera obligación, en el formulario 22, está la razonabilidad del capital propio. En la razonabilidad del capital propio es un cálculo
técnicamente distinto, porque el método 1 y el método 2 se basan en un patrimonio tributario donde yo veo los activos y los pasivos que lo componen. El cálculo de la razonabilidad es un cálculo patrimonial, es un cálculo indirecto. Aquí aparece Lucas Pacholi, porque me dice, mira, en lugar de mostrar el acumulado de tu activo pasivo, tú perfectamente puedes determinar tu mismo capital propio considerando tu capital propio inicial más los movimientos patrimoniales del año, principalmente el resultado del ejercicio. Esto en nuestro ejercicio, en nuestro curso está comprobado, ¿eh? Lo hicimos un ejercicio súper simple donde efectivamente comprobamos esto, un cálculo activo-pasivo respecto a un cálculo patrimonial, y es lo mismo, ¿ya? Pero cuando las empresas son grandes, tienen mucho movimiento y corrección monetaria, la cuestión se pone tan complicada que de verdad asusta. Pero en concreto, más allá de esto, el régimen 14A tiene 3 obligaciones respecto al capital propio en el proceso de renta. El punto 1 que dijimos que debe tenerlo en una hoja foliada, guardadito ahí como sustento, aunque no se lo pida a nadie, pero debe tenerlo, es el primer cálculo que debe hacer. El 2, la DJ 1847, y el 3, el llenado del formulario 22, el cálculo de la razonabilidad del capital propio. Como dijimos, el cálculo de la razonabilidad es equivalente, pero se pierde detalle, por supuesto, porque como yo calculo en base a un acumulado del capital donde está todo la bolsa de gato de activos y pasivos, tengo un capital propio determinado, pero no tengo el detalle del activo y el pasivo. Distinto a la situación del método 1 y del método del punto 2. Listo, esos son esos 3. Nos vamos al régimen 14 de 3 y 14 de 8. El 14 de 3 tiene la obligación de presentar el llamado capital propio tributario simplificado, que esencialmente es un cálculo similar al de la razonabilidad, en el sentido de que es un cálculo que no se basa en el análisis de activos y pasivos, se basa en un análisis patrimonial, de movimiento patrimonial. El régimen 14 de 3, independiente que llegue a contabilidad completa o no, igual debe hacer este cálculo simplificado, que, reitero, es un cálculo patrimonial igual que el de la razonabilidad. La única gran diferencia que existe entre ambos cálculos es que el capital propio tributario simplificado y por definición del régimen PROPYME no aplica corrección monetaria a los saldos de apertura, ni a los retiros, ni al ajuste de gastos rechazados, etc. ¿Ya? Pero conceptualmente es lo mismo. De hecho, aquí hicimos una segunda separación. Hay 2 formas de calcular técnicamente el capital propio. El método del balance, activo menos pasivo, y el método patrimonial, que es el seguimiento del capital propio del año anterior. Dicho esto, es bueno señalar que el cálculo del método general permite corregir automáticamente errores del pasado, porque se va actualizando a los saldos acumulados. ¿Por qué es bueno decir esto? Porque el cálculo del capital propio tributario simplificado, como se basa en un capital propio tributario inicial, si ese capital propio tributario inicial tiene errores, el error se va a mantener. ¿Ya? Eso quizás podría ser una situación que habría que tener presente. Ya, pero eso, en particular, el mensaje principal es ese. El régimen 14A tiene 3 obligaciones respecto al capital propio, el régimen 14.3 tiene una obligación respecto al capital propio, que también la tiene el 14 de 8, solo si pasa el umbral de los ingresos brutos de 50.000 UF, y una segunda clasificación, método de balance, método patrimonial. El método de balance es el punto 1, punto 2, y el método patrimonial el punto 3 y punto 4. El registro de renta empresarial. El registro de renta empresarial nace principalmente porque en un sistema integrado se difieren las obligaciones tributarias porque tributan en base a retiros, principalmente. Entonces, aquí hay 2 etapas. Primero, la empresa paga impuestos. Esos impuestos que paga la empresa los paga efectivamente, pero se transforman en un crédito para cuando el dueño de la empresa retire esas rentas, él va a ocupar ese crédito para pagar el impuesto asociado a esa renta. Entonces, el registro de renta un poco tiene relación con eso. En un sistema integrado, y no es casualidad que el régimen 14A y 14.3 tengan un registro de renta y el régimen de transparencia no lo tenga, porque el 14A y el 14.3 cumplen con esta situación de que tributan en un sistema donde la tributación final de la renta va a estar dada por el retiro. Entonces, mientras no se retire, yo necesito tener un control tanto de la renta como del crédito asociado. Entonces, el registro de renta empresarial tiene una sección de control de rentas que no han sido tributadas porque no han sido retiradas, que está en los recuadros RAI, DDAN y REX, y tiene el control de los créditos asociados a los impuestos de primera categoría que pagaron estas rentas, si es que pagaron, y que se van a imputar cuando se retiren los flujos. A ver, primero,
Respecto a las rentas como tal, al control de las rentas, la principal es el RAI. El RAI es el reflejo de las utilidades acumuladas tributarias no retiradas de la compañía. El registro DDAN es un registro de control que tiene relación con el hecho de que la ley de la renta no permite que la base imponible determinada y que va a tener incidencia directa en los retiros, incorpore el beneficio de la depreciación acelerada o últimamente también instantánea. Entonces, ¿qué es lo que me dice la norma? Usted reponga la diferencia entre las depreciaciones tributarias normales y las aceleradas o instantáneas que haya ocupado, porque cuando el contribuyente final va a imputar sus retiros, la base imponible no es la renta líquida como tal, es la renta líquida, pero con depreciaciones tributarias normales. Entonces, yo hago un ajuste de tal forma que, de alguna manera, en el DDAN va a estar recompuesta aquella parte de depreciación que no corresponde a la depreciación tributaria normal. Y el registro REX, que es un registro gigante, que aquí no lo vemos, pero es el más gigante de todos, controla ingresos no renta, rentas exentas y rentas con tributación cumplida, que tienen distintos tratamientos, principalmente en lo que es el orden de imputación. Si nos vamos al sector de los créditos, el llamado SAC, saldo acumulado de créditos, tengo dos grandes separaciones, 2016-2017. ¿Por qué 2016? Porque aquí quedaron congeladas las rentas del antiguo registro FUT, que se traspasaron todas para acá y quedaron como disponibles para ser retiradas, pero quedaron con un nombre. O sea, más que un nombre, una etiqueta. Rentas acumuladas o créditos acumulados hasta el 31 de diciembre del 2016. ¿Por qué? Porque el tratamiento, la imputación de estos créditos es distinta a la imputación de los créditos generados después del 1 de enero del 2017. Por eso tienen una separación. Principalmente porque la imputación a estos créditos es a través de una tasa que se calcula, o se calculó más bien, cuando se hizo el traspaso del FUT. Se tomaron todas las rentas tributables, afectas o exentas, y se dividieron por el total de créditos y se sacó una tasa promedio. Y así se imputan, aplicando directamente esa tasa promedio. En cambio, los créditos que se generan después del 1 de enero del 2017 aplican en base a lo que se llama la tasa de incremento, que es una tasa que depende de la tasa de impuesto de primera categoría que esté aplicando en el año del retiro. Ya hay harto que decir al respecto, pero no me voy a extender mucho más. Yo en todo caso no es que lo esté haciendo a propósito, pero yo le invito al curso de renta. El curso de renta es mucho más amplio que esto. Y lo mismo que estamos viendo acá lo hemos multiplicado por 10. ¿Qué más? Acá, para terminar, primero hicimos la separación y acá hay otra separación respecto al registro de renta en la parte de los créditos, sujeto a restitución y no sujeto a restitución. Ya dijimos cuál era la diferencia. La restitución es el crédito que tiene un castigo de un 35%. No está de más decir que el control del crédito sujeto a restitución, a pesar de que está castigado con un 35%, siempre, desde el origen hasta que llega al contribuyente final, siempre va al 100%. El castigo del 35% va en una línea particular del contribuyente, de quien está ocupando el crédito. ¿Ya? No cometamos el error de acotar el crédito al 65 y moverlo a 65. No, siempre al 100, y al final, cuando se aplica el crédito, ahí se aplica el crédito, el castigo, perdón, del 35. Y sin devolución y con devolución, porque hay créditos que tienen derecho a devolución cuando hay excedente y otros que no. En general, lo que le digo a mis alumnos, no se asusten. La mayoría de los créditos, si es que no todos, que veamos, siempre van a ser con devolución. Los sin devolución son principalmente el crédito por impuesto pagado en el extranjero, que ya está acá señalado, y el crédito por, cuando se ocupa el crédito por contribuciones de bienes raíces, que se ocupó para pagar impuestos de primera categoría. Pero en general, todos los créditos tienen devolución. Ya, aquí también recordar algo que dijimos en delante. Ojo también con que en el régimen ProPyme los créditos que se generan no tienen restitución, pero si se generan después del 1 de enero del 2020, quedan con restitución si es que llegan a un régimen 14A. Comparativo. Y ya estamos, nos falta poquito. En este comparativo también es un cuadro donde hay situaciones puntuales ya más específicas respecto principalmente al régimen 14A, 14D3 y 14D8. Voy a hacer mención a aquello que no he mencionado. Base imponible nivel 1, ya dijimos de qué se trataba. Tasa primera categoría, por ahí lo dijimos, régimen 14A, 27%, régimen 14D3, 25% normalmente, pero para este año tributario, 10%. Régimen de transparencia no paga impuesto de primera categoría, atribuye la renta. La restitución, régimen 14A por obligación, régimen 14D3 nunca, salvo que hay un crédito que se vaya a través de una remesa después del 1 de enero del 2020 y llega un régimen 14A, momento en el cual va a quedar con restitución, y el régimen 14D8, al no tributar en primera categoría, no otorga crédito, salvo la situación particular que el régimen 14D8 recibe una renta con crédito, una remesa de una empresa, por ejemplo, y en ese caso, ese crédito lo
incorpora como crédito cuando el contribuyente final pague por su renta atribuida. La tributación del nivel 2, régimen 14A, 14D3, en base a retiros, los dueños tributan cuando retiran, si no, régimen de transparencia vía atribución, que definimos de forma más simple como una renta devengada. Activos fijos, depreciables, por eso dicen no terrenos, en el régimen 14A se van a gasto a través de depreciación, régimen 14D3 y 14D8 a través del desembolso. Ojo que los terrenos, al no ser un activo depreciable, no se pueden llevar a gasto en el 14D3 ni en el 14D8. En el 14A tampoco se llevan a la depreciación. Los inventarios dijimos que 14A a través del consumo, 14D3 y 14D8 directamente a través del desembolso. Correcciones monetarias, régimen 14D3 ProPyme, por definición no aplica para efectos tributarios. Hay excepciones, como por ejemplo la corrección monetaria del PPM y otras más por ahí. Por eso es bueno tomar nuestro curso. Dale, no, me estoy poniendo pesadito ya. No, pero ojo con eso, la corrección monetaria tributaria en el régimen, como norma general, 14.3 y 14.8 no aplica, no así en el 14A, que sí aplica completamente. Concepto del devengo, del adeudado, en el régimen 14A funciona para efectos tributarios, tanto a nivel de ingresos como a nivel de gastos. En cambio, en el régimen 14.3 y 14.8 no. Dijimos un ejemplo simple. Si a mí, Juanito Pérez, me emitió una factura por un servicio prestado, régimen 14A lo llevo a gasto. Régimen 14.3, ¿lo pagué? No, no llevo a gasto. Factura de clientes, le emito una factura a un cliente, la centralizo, paso por el DRCB. ¿Me la pagaron? No. Régimen 14A igual reconoce la utilidad. Régimen 14.3 no reconoce la utilidad porque ese documento no ha sido pagado. PPM, bueno, aquí menciona que la tasa de PPM está modificada en el régimen 14.3 y 14.8 de forma temporal por este año tributario. Se supone que ahora, en este mes de enero, bueno, ya pasó, ya debimos volver a la tasa normal en el caso del régimen ProPyme de 25% y en el caso del régimen de transparencia de un 20%. En el caso, para el año tributario 2022, se mantenía la tasa de 0,3 en el caso del régimen 14.3 y de 0,1 en el caso del régimen de transparencia, sin perjuicio que yo podría haber pagado PPM voluntario. La contabilidad, ya dijimos, contabilidad completa del 14A, opcional 14.3, 14.8, les dije que por favor lleven contabilidad completa, registro de renta empresarial, lo lleva al 14A, lo lleva al 14.3, no lo lleva al régimen de transparencia, los gastos rechazados aplica a 14A, 14.3 no aplica, o más bien sí aplica al régimen de transparencia, pero con suavizado. Capital propio tributario, régimen 14A, el cálculo general, independiente de la razonabilidad que la declaro en el formulario 22, el 14.3, el 14.8, capital propio tributario simplificado, que dijimos que su principal característica es que se calcula en base a un método patrimonial. Y finalmente algo que no tiene nada que ver con tributaria, que es el tema de la patente, pero que siempre me gusta mencionarlo porque alguna vez me tocó verlo y le saqué un cacho a un colega y se ganó un poroto, entonces yo a lo mejor otro colega se gana el poroto. ¿A qué me refiero? Respecto al capital propio tributario, el régimen, o sea, la ley de rentas municipales señala, lo estoy interpretando, de que si una empresa no está obligada a determinar el capital propio tributario, no paga patente normal, paga patente mínima de una UTM. Por tanto, los regímenes de transparencia tributaria, inicialmente, si es que no determinan capital propio porque no están superando el umbral de ingresos brutos de 50.000 UF, deberían pagar patente mínima de una UTM y no patente normal, que seguramente es más alta. ¿Ya? Y bueno, a mí me tocó ver este tema con un exalumno y no le querían dar la pasada y era principalmente porque el funcionario de la municipalidad no conocía mucho. Entonces la solución fue levantar el tema, sustentarlo, llevar la documentación, los argumentos técnicos y ahí le dieron la pasada. ¿Ya? Ya, y finalmente, ¿qué nos queda aquí? Bueno, nos quedan, esta era la agenda, pues ve, ahí está la agenda, los recuadros del formulario. Esto lo vemos rápido, de hecho, más que nada, me parece que les puede servir a ustedes como una ayuda a memoria, ¿ya? Aquí están los recuadros obligatorios que deben llenar los regímenes del régimen 14A, del régimen 14.3, del régimen 14.8, y también están mencionadas las declaraciones juradas obligatorias de cada régimen. Aunque algunas puede que no sean tan obligatorias, pero en general son obligatorias y por eso las menciono. ¿Por qué digo esto? Porque la DJ 1948 de retiros, por ejemplo, en una sociedad de personas que no tiene retiros, no debería declararla. Pero una sociedad anónima o sociedad de capitales en general, independiente de retiros, está obligado igual para informar la cantidad de acciones. La DJ 1909 es lo mismo. En la DJ los gastos rechazados. Si yo no tengo gastos rechazados, no debería presentarla. Pero en general sí tengo alguno por ahí. A lo menos, bueno, no, en general no. Pero puede existir, ¿ya?
y la DJ 1947, que es donde se declaran las rentas atribuidas, pero si yo tengo un régimen de transparencia que no tiene renta positiva, tengo renta cero, no tiene créditos, ni nada, ni retiros, la verdad es que tampoco sería obligatorio presentarlo. ¿Ya? Pero esto es un buen recordatorio, un buen índice de dónde tenemos que poner el foco en el formulario 22 a lo menos respecto a cada uno de estos tres regímenes tributarios. Y finalmente, les quiero invitar a nuestro curso de renta empresarial, que como les dije, es un curso de 40 horas, 20 clases vespertinas de 2 horas al día. Tenemos descanso los días viernes y los días domingos. Lo invito a que revise este enlace, chiletributario.com AT 2023. El curso está bastante completo, incorporamos situaciones de IVA. De hecho, hice un video por ahí donde me explayo con todo lo que tiene nuestro curso, que es bastante útil, sobre todo para aquellos contribuyentes que siguen, aquellos colegas que se quieren actualizar y también aquellos que se quieren independizar. ¿Ya? Lo invito a que vea el enlace. Como les digo, el curso es bastante bueno. Tenemos dos versiones que nos quedan antes del proceso de renta. La versión 1 el 20 de febrero, comienza el 20 de febrero y la versión 2 comienza el 20 de marzo. La presentación que hemos visto el día de hoy, con todos los problemas que hemos tenido, al parecer igual salimos airosos, lo voy a subir en un rato más a internet, a las redes sociales, con el material de apoyo. Si alguna consulta, que es muy probable que exista, de esta presentación, por favor, cuando yo ponga el video del curso, plantéela ahí. Y yo voy a ver la forma de responderle para que no tenga dudas respecto a lo que hemos visto, a lo menos lo que era el objetivo principal. ¿Ya? Bueno, aquí están los enlaces, como les digo, de Chile Tributario, nuestros grupos comunitarios, para que ustedes se conecten, hagan las consultas. Usted sabe que, aunque a veces soy medio pesadito, pero en general ayudo bastante a los colegas sin pedir nada a cambio, cosa que es bastante poco común. Aprovechen la instancia. Así que, nada más, les pido disculpas por el atraso. Tuvimos problemas que se mantienen. De hecho, ahora tenemos que hacer una revisión completa de la estructura, porque el día lunes comenzamos la clase y no puede ser como lo hicimos ahora, tiene que ser como corresponde. Muchas gracias por la participación, que Dios los bendiga, que tengan un muy buen fin de semana, muy buen día viernes y ojalá vean el enlace del curso, porque como les digo, es un curso que es bastante bueno, bastante adecuado en cuanto a precio-calidad y no me cabe la menor duda de que usted va a recuperar la inversión en un cortísimo plazo, como ha ocurrido con la mayoría de los alumnos que han tomado nuestro curso. Muchas gracias, que estén muy bien, que Dios los bendiga. Hasta luego.